Un gusto estar nuevamente por acá. Eh, Pensaba en un texto para compartir con ustedes que se encuentra en Isaías, capítulo 56. Y mientras buscan, les cuento un poquito el contexto. El libro de Isaías se escribe unos 700 años antes de Cristo. Eh, Isaías tiene un ministerio bastante largo, de los más largos, en torno a 40 años. Eh, Él predica para el reino del sur, pero en base a lo que sucedió en el reino del norte. En el reino del norte había dado por aquel entonces la invasión del ejército asirio. Finalmente, ustedes recuerdan, se separa el reino del norte con 10 tribus, reino del sur, que pasa a llamarse reino de Judá, con capital en Jerusalén. Los del norte son los primeros en apostatar. Ellos se alejaron de Dios, y como Dios mismo les había dicho, que mientras estuvieran con el Señor, Él los protegería. Cuando ellos se apartaron, Dios retira su mano, son invadidos y finalmente son exterminados por los asirios. Del reino del norte no queda nada. Finalmente se pierde, se diluye, y los únicos que se mantienen son los del reino del sur. Esto genera una división interna en todo Israel, tanto norte y sur, que después queda esa pelea conocida de los samaritanos y los de Jerusalén. Y los de Jerusalén los tomaban a los samaritanos como apóstatas, como perros, llegaron a decirle. La cosa es que eh, hay una conexión entre el estar cerca de Dios y el accionar. Eso es lo que quiero mencionar en el capítulo 56 de Isaías. Dice, así ha dicho Jehová. Y acá hay un primer punto a remarcar. El mensaje de Isaías no era de Isaías. El mensaje de Isaías era el mensaje de Jehová. Isaías no decía lo que él quería, lo que a él le parecía, su perspectiva, su visión de la vida, de las cosas. Era lo que Dios estaba transmitiendo, ¿no? Así ha dicho Jehová, guardad el derecho y practicad la justicia. Estos dos términos son muy fuertes en hebreo en particular. Son muy fuertes y van de la mano. ¿Sí? El guardar derecho y el practicar justicia tienen que ver con la esencia de la vida cristiana. El guardar derecho, la palabra hebrea es medio complicada, eh, tiene que ver eh, con hacer todo lo que es legal, está dentro del derecho, todo lo que es lo correcto, actuar bien, eh, no, no transgredir, no cometer ilícitos, no hacer cosas fuera de lugar. Si lo aplicamos al mundo motero, es respetar las leyes de tránsito, ¿no? Hacer lo correcto, no pasar por doble línea amarilla, no cruzar un semáforo en rojo, llevar el equipamiento, tener los papeles en regla, o sea, hacer lo correcto. Eh, pero el término que lo acompaña, este primer término es mishpat en hebreo, es hacer lo correcto, lo legal, lo que establecen las leyes. Se suma la idea de practicar la justicia. Y el término justicia es la palabra sedaká, que, que tiene que ver con eh, interactuar con otros y, y de alguna forma ayudarlos, aliviarlos. Es más parecido el concepto a lo que actualmente se refiere a la justicia social, atender la necesidad del menesteroso, ayudar al que no puede valerse por sí mismo, acompañar supliendo carencias. eh, y es muy interesante porque cuando Dios dice a través de Isaías,
hagan lo correcto, pero hagan también misericordia, está hablando de una doble dimensión de la vida cristiana. En primer lugar, una relación vertical, que es entre el ser humano y Dios. Uno busca la palabra de Dios y hace lo correcto, se rige por las leyes del Señor, por la voluntad, por los mandamientos. De hecho, para Isaías, el hacer lo correcto tiene como base la palabra de Dios. Es Isaías quien dice que eh, la flor se seca, la hierba se marchita, pero la palabra permanece para siempre. Esa es la base de lo que es correcto. O sea, en nuestra dimensión vertical, relacionándonos con Dios, nosotros hacemos lo correcto, guardamos su palabra, sus leyes, sus mandamientos. Pero por otro lado, hay una dimensión horizontal de la vida espiritual y tiene que ver con practicar la justicia, con atender necesidades, con ayudar al débil, al desprotegido, con llevar esperanza, con consolar al que está sufriendo, abrazar al que está solo. Y más adelante el versículo, el capítulo va a hablar de incluso los extranjeros. No digan el Señor me apartó, no digan soy un árbol seco, vengan, abracen el pacto y Dios les va a dar un nombre eterno en la patria celestial. El concepto de nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con los semejantes, con otras personas. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que mantener esta relación vertical y es tan importante mantener nuestra relación horizontal, ayudándonos unos a otros? ¿Qué pasó? Es el resumen de la ley, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo o a uno mismo. Pero el versículo 1 nos da el sentido del por qué. ¿Por qué actuar bien? ¿Por qué hacer cosas o por qué dejar de hacerlas si es que estamos actuando mal? Dice Isaías 56:1, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. El hecho de que Dios esté por manifestarse, claro, esto tiene muchas aplicaciones, ¿no? En su momento tenía que ver con la liberación del pueblo, tenía que ver con la manifestación del Mesías, pero todo esto tiene que ver también con nuestra mayor esperanza, con el regreso del Señor Jesús, que es liberación del pueblo, liberación del pecado, liberación del dolor, de la muerte, de la enfermedad, es el reencuentro con nuestros amados, pero también es la justicia, es darle a aquel que obró bien el premio, el galardón, es aquel que toda la vida vivió en base a la voluntad de Dios, recibe su recompensa. No será olvidado para siempre el menesteroso. La justicia de que el malo, el perverso, el que actuó mal, también recibirá su paga. De que no siempre seremos estafados, engañados, maltratados. Dios en un momento se manifiesta y hace justicia. Y recuerden que el término justicia tiene que ver con misericordia, que la salvación es por gracia. La salvación es un regalo. La salvación es la necesidad que como seres menesterosos, carenciados, Dios le obsequia, ¿no? La salvación y la vida eterna. En síntesis, actuar bien para con Dios, amar y ayudar a nuestros semejantes. Debería ser nuestra ley de vida, pero mucho más sabiendo que aquel día se acerca. Muy pronto vendrá el Señor. Él separará ovejas de cabritos, y cuando separe a las ovejas, Él les dirá, porque tuve hambre y me dieron de comer, ¿no? Porque estuve en la cárcel y me visitaron, porque me ayudaron, porque mostraron amor. Y lo curioso es que esta gente pregunta, pero ¿cuándo te vimos hambriento? Etcétera, etcétera. Eh,
Cuando lo hicieron con estos pequeños, con estos que estaban alrededor de ustedes, en realidad lo estaban haciendo conmigo. Nunca olvidemos una relación vertical para con Dios. Eh, Isaías diría guardar el derecho, pero tampoco tenemos que olvidar esa dimensión horizontal de la vida espiritual, de la religión, que es ayudar al menesteroso, al necesitado, al carenciado. Eso es hacer justicia, palabras de Isaías. Dejarles este pensamiento y en el contexto de que dice, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Ojalá podamos vivir en estas dos dimensiones, la dimensión vertical, nuestra relación con Dios, y la dimensión horizontal, siendo bendición para otros. Gente, que esto nos acompañe y nos ayude a vivir de la mejor manera, sabiendo que Cristo viene pronto.